Tomando nuestro segundo video, saludarles en esta mañana para poder avanzar nuestra clase. Nos habíamos quedado en la presentación de este ejercicio. Cuando termina en 62, es decir, cuando el conjunto es finito. Ya no podía yo contar 1, 2, 3, no, porque acá hay un final y no sabemos cuál es ese final. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi ley de formación habíamos quedado con ustedes. Cada valor va caminando de 3 en 3. Entonces, 3 va la letra, 3 por 1, 3, más 2 es 5. ¿Ok? Entonces, como el último número no lo sé, hacemos como una ecuación. 3x más 2 es igual a 62. Desarrollamos. 3x es igual, por despeje, sería 60. De tal modo que el x que busco es 20. Eso significa que el último valor es 20, para dar la noción de finito, es decir, tal que x pertenece a los naturales, ¿desde dónde? X empieza en 1 y termina en 20. A ver, lo comprobamos. 3 por 20, 60, más 2, 62. Esa es la forma de cómo resolver el ahora te toca a ti de las diapositivas que ustedes tienen ya en la plataforma. Y así sucesivamente. En el ejercicio E, que también tiene la misma forma, vamos a borrar, tiene la misma forma, para que más o menos ustedes lo puedan hacer en casa. Tenemos aquí, dice E, en la E. Habla de 5, 9, 13, 17 y termina en 121. A ver, vamos buscando los números, cada qué tiempo se van. A ver, ayúdenme por favor. 4, 4, de 9 para llegar a 13, 4, de 13 para llegar a 17, 4, etc. Significa que ese es un múltiplo, un número que va de 4 en 4 para llegar hasta 121. ¿Cómo se resuelve? Ya lo hemos hecho. A ver, vamos. En las diapositivas, ahora te toca a ti. Dices 4, te colocas la letra y tienes que empezar en 1. Entonces tú dices 4 por 1, 4. ¿Qué le hago para que me dé 5? Le debo sumar 1. ¿Está bien? 4 por 1, 4, más 1, 5. Tal que esta x es un número natural. ¿Inicia dónde? Definitivamente que en 1, pero no sé en qué número debe terminar. Entonces lo hago con la ley de formación. 4x más 1 lo igualo al último valor. ¿Ok? Entonces 4x es igual a 120, porque 1 debe pasar a restar al 121. Donde x estamos hablando, a ver, borramos acá, el 4 va a pasar a dividir y me va a quedar 120 entre 4, estamos hablando de 30. Entonces, el último valor es 30. Verifícalo acá, pongamos 30 y dices 4 por 30, 120, más 1, 121. Y de esa forma se resuelve el ejercicio E pendiente de tu guía que se encuentra en las diapositivas. Ahora, cuando tenemos nosotros esta parte, F dice, acércate más por favor, acá dice A-E-R-O-P-U-T. Realmente no está la palabra completa, pero tú lo tienes que completar. F será X tal que X letra, es una letra de la palabra aeropuerto. Recuerda que en los conjuntos las letras no deben ser repetidas. Si se repiten, usted hace con un cardinal y lo reduce. En este caso, números desde el negativo 4 hasta el 8. Como usted lo ve, va de 2 en 2, son números pares desde el número 4 negativo hasta el número 8, etcétera, etcétera. La novedad está en la I. A ver, veamos. Empieza en 4, 9, 16, 25. ¿Qué te recuerda ese tipo de números? Si nos ponemos a buscar, no vamos a encontrar la ley de formación en primer orden. Sencillamente son números cuadráticos. A ver,
¿Qué cuadrático es este? 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7. O sea que ese ejercicio que también la tienes en tus diapositivas, que por favor te pido que las tengas a la vista, va a quedar así. Va a quedar así, la letra I con los números 4, 9, 16, 25, 36, 49. ¿Pueden haber más? Claro que sí. Entonces, ¿tú qué dices aquí? Este numerito, si tú te das cuenta, es un 2 cuadrado, este es un 3 cuadrado, 4 cuadrado, etc. Date cuenta, por favor. 6 cuadrado, 7 cuadrado. Ahora, ¿qué número es el que cambia? ¿La base o el exponente? ¿Cuál es el que cambia? La base. Entonces, usted hace esto y es igual el conjunto formado. Como la base es la que cambia, le colocas la letra. Y el 2 es el que se mantiene constante, lo dejas ahí. Tal que tu X es un número natural. ¿Desde dónde hasta dónde? Porque tiene valor finito. Entonces estamos hablando, ¿acá entrará el 1? No, mi base inicia en 2 y termina en 7, dependiendo de cómo tú lo estás buscando. ¿Qué pasaría si tú quieres empezar en 1? Tu ley de formación tendría que cambiar. Ahora, ¿cómo te das cuenta? La explicación está acá. A ver, veamos. La explicación está acá. ¿Cómo sé yo que debo llevar un cuadrático? A ver, observa. Para este lado es 5. ¿Cuánto es? 16 menos 9, 7. 25 menos 16, 9. 36 menos 25, 11. Y a este lado, 13. Caramba, ya no es la sucesión como lo tuvimos ahora. Entonces acá sería 2, 2, 2, 2. Muy bien, esto es cuando se trata del primer orden. Se coloca lo que ya sabes. Pero si estoy en el segundo orden, debes colocar la letra y le elevas a exponente 2. Y le agregas, tú le puedes multiplicar un número o en su defecto le puedes sumar o restar el otro número que estás buscando. ¿Ya? Lo puedes hacer a simple tanteo o lo puedes hacer con una formulita que se llama la ley de la concurrencia, que lo vamos a aprender más adelante en nuestro curso que viene después. Bien, listo. Con esto quiero ya cerrar lo que es nuestras diapositivas, ¿ok? Cerrar nuestras diapositivas para que ustedes lo puedan ver. Lo que me preocupa es de las diapositivas siguientes, la última pregunta. La número, no hay número. La E, por favor, vamos mirando. Vamos mirando. La E, porque está con un poquito de duda, en la cual nosotros vamos a explicar. Acerca, por favor. Amplía. A ver, miramos. La E. E es el conjunto formado por la fracción 2x al cuadrado más 1. Determinación por comprensión. ¿Ya? ¿Cómo se lee todo esto? A ver, vamos leyendo. Ahí dice, E es el conjunto formado por los valores, por la fracción 2 sobre x cuadrado más 1, tal que x es un número entero donde x es mayor o igual que negativo 2, pero menor que 5. Ah, ya, o sea que es un conjunto limitado. Sí, efectivamente, es un conjunto limitado que lo vamos a hacer de esta manera. ¿Cómo? Recordando, ¿ya? Una tabulación, de tal modo que en mi parte izquierda coloco la x y en mi parte derecha todo esto que está acá. 2 sobre x al cuadrado más 1. Si lo has entendido, estamos bien. A ver, veamos. Los valores son enteros. Me están pidiendo desde el número 2 y debo llegar hasta el número 5. Menos 1, el que le sigue 0. Recuerda, el 0 no lleva signo. 1, 2 y debo llegar hasta el número 5. Debo llegar hasta el número 5. ¿Ok? Entonces, avanza. ¿Tú qué dirías? 2 sobre
el valor de acá sería negativo 2, porque es la x, al cuadrado más 1. Recuerda las operaciones combinadas, el orden, primero la potencia, luego lo que sigue. A ver, veamos, ¿cómo sería? 2 sobre. Cuando la potencia tiene base, la base es negativa y el exponente es par, el resultado, cualquiera que sea, sale positivo. O sea, negativo 2 al cuadrado va a ser 4, más 1. En otras palabras, 5. El número que yo estoy buscando es 2 quintos. Maestra, pero el 2 quintos no es entero ni es natural. Sí, pero estoy viendo que es una fracción y yo cumplo con llegar hasta la fracción. A ver, ¿qué pasaría cuando es el menos 1? Vamos dándole un poquito más de... Lo vamos a ir borrando para que se vea en orden. En este caso, ¿qué pasa si cogemos menos 1? 2 sobre negativo 1 al cuadrado más 1. O sea, diríamos acá, 1 al cuadrado, negativo 1 al cuadrado es positivo 1, más 1. En otras palabras, 2. ¿Y cuánto es 2 entre 2? 1. Así hasta terminar. El último valor será 5. Claro que debo seguir con el 0, etcétera, etcétera. Debo seguir con todos. Entonces, a ver, ¿qué pasaría si yo cojo el 0? Si yo cojo el 0, prácticamente este se va a anular, porque 0 al cuadrado es 0 y me va a quedar 2 entre 1, 2. El que le sigue es 0. A ver, hagámoslo mentalmente. 0 al cuadrado, 0, más 1, 1. 2 entre 1, el número que sigue es 2. ¿Qué pasaría si yo cojo el número inmediato? Es el 1. A ver, vamos cogiendo al 1. Sería 1 al cuadrado es 1, más 1, 2. 2 entre 2, estamos hablando de 1 también. Quiere decir que en algún momento cuando tengamos que graficar, eso me va a quedar, ubícate, así, me va a quedar una parábola. Cuando ya lleguemos a geometría y usted me lo va a comprender. Entonces, de tal forma que los números buscados son 2 quintos, 1, 2, 1, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si yo me quedo con el 5? Sería 25 más 1, 26. 2 sobre 26 tendría que simplificar mitad de 2 y mitad de 26. ¿Qué número estamos hablando? De 1 sobre 13. Ese sería el último número. Espero que me hayas entendido para seguir con el trabajo. Bueno, lo que viene es pertenencia. Listo, ahora te voy a pedir que por favor, con mucho cuidado, todos ustedes vayan a este libro que tenemos, miremoslo por favor, Matemática Aritmética, ¿ya? De tal modo que en este libro usted tiene esta página, vamos a mirar, la página 46. Hay un organizador gráfico, está arriba y abajo. Solo me interesa la parte de arriba. Este organizador gráfico usted lo debe transcribir a su cuaderno. Bien, chicos, entonces estábamos con ustedes. En la página 46 del libro está todo un organizador completito en el cual te pido por favor que lo transcribas a tu cuaderno en forma ordenada para que tú lo puedas tener todo el resumen. Si bien es cierto, hay que leer todas las partes de la teoría de nuestro libro para que se pueda entender la parte práctica. Bien, ahora nos vamos a ir a los ejercicios de este libro que ustedes tienen en casa. Bien, entonces estamos, por favor, te voy a pedir que busques la página 15 del libro. 15 del libro. En esta página 15 del libro tenemos nosotros el ejercicio número 1, que es similar al que estamos haciendo en la explicación anterior. Nuestro desempeño representa conjuntos por determinación. ¿En qué forma está determinado esto? Por comprensión. Lo vamos a llamar por extensión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sencillamente una tabulación, colocar, vamos a leer, la fracción que pertenece a los naturales, donde n es un número mayor que 1, pero menor que 5, diferente de 2. ¿Por qué dice diferente de 2? Porque si yo encuentro un valor 2, en algún momento se va a anular y desaparecería mi trabajo. Entonces acá coloco n y a mi derecha n al cuadrado negativo 4, todo sobre n menos 2.
En la parte algebraica, cuando ya lleguemos, vamos a hacer nosotros lo que se llama la factorización de expresiones algebraicas. Y si alguien ya tiene un prerequisito de ello, se va a dar cuenta que esto es una diferencia de cuadrados. N más 2 por N menos 2. Con el menos N menos 2 que está abajo se puede simplificar. Pero en este momento estamos en la parte aritmética, no hay ningún problema. Los números, empezamos en 1, porque así lo indica. Dice, diferente de 2, el que le sigue no es 2. ¿Quién es? 3. ¿Quién va? 4 y se termina en 5. A ver, vamos a hacer 1 por 1, 1. Menos 4, negativo 3. 1 menos 2, negativo 1. Entonces estamos hablando de ¿cuánto? De 3. Porque menos entre menos, recuerda, es positivo 3. Vamos con el 3. El 2 dijimos que no se coge. La razón, porque se anularía. Vamos. 3 por 3, 9. 9 menos 4, 5. A ver, en el otro. 3 menos 2 es 1. ¿De qué número estoy hablando? De 5. Vamos con el 4. 4 por 4, 16. Menos 4, 12. Sobre 4 menos 2 es 2. Estamos hablando del numeral 6. Por último, cuando vale 5. 5 por 5, 25. 25 menos 4, 21. 5 menos 2, 3. ¿De qué número estoy hablando? Del número 7. Entonces, a ver, verificamos si esto... Ya. Bueno, entonces estamos en esto. Este trabajo va quedando en 3, 5, 6 y 7, que queda expresada por extensión de esta forma. Si tú ves en la respuesta, en el texto, ¿cuál deberías marcar? Porque la pregunta dice, de como respuesta la suma de los elementos de A. Vamos a mirar los elementos de A. Son todos estos. Suma 3 más 5, 8. 8 más 6, 14. 14 más 7, 21. Entonces la respuesta marcaríamos 21. Alternativa E. ¿Ok? Primera respuesta del ejercicio. La número 2, por favor, acércate más. La número 2 vamos a leerla. Dice, si un conjunto posee 128 subconjuntos, ¿cuántos elementos tiene este? Hablar de subconjunto es hablar de esto. Si yo tengo el conjunto A, un subconjunto es aquel que se encuentra adentro. O sea, B está contenido en A. Estamos hablando del subconjunto, su conjunto propio. Para ello, se tiene que determinar a través de una formulita. Esta formulita es 2 a la n. Ese es para ver y determinar cuántos son los subconjuntos. Bien, vamos a la pregunta. Dice, si un conjunto posee 128 subconjuntos, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Ah, ok. Entonces, la pregunta número 2. Yo tengo, dice, mi conjunto tiene 128. Significa que el total, este total es 128. Y mi fórmula, tú ya la sabes. Por teoría de exponentes, según álgebra, 128 yo lo puedo descomponer así. A ver, recordemos, factorización prima, mitad 64, mitad 32, mitad 16, 8, 4, 2, 1. ¿Cuántas veces 2 se repite, por favor? Cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, o sea que 128 es 2 a la 7 y 2 a la n. Entonces, dice la propiedad de teoría de exponentes. Si a la n es igual a la m, entonces cuando las bases son iguales, ¿yo qué concluyo? Que m es igual a n. Es decir, los exponentes se van a igualar. Entonces, como las bases son iguales, se igualan exponentes. Ah, eso quiere decir que nuestro subconjunto tiene 7 elementos. De tal manera que de esos 7 elementos han salido 128 subconjuntos. Bien, ahora nos vamos a ir a la pregunta número 3. La pregunta número 3 la tenemos acá lista ya para poderla trabajar. ¿Qué dice la pregunta número 3? Vamos mirando. A ver, por favor, den lectura. Dice, si el conjunto T tiene 64 subconjuntos,
¿cuántos elementos tiene T? Te doy unos minutos para que lo hagas. A ver, vamos. Si el conjunto T tiene 64 subconjuntos, ¿cuántos elementos tiene T? Similar a la pregunta anterior. A ver, 3, 2, 1. Espero que tengas ya la respuesta. ¿Cuál es? A ver, vamos a hacerlo. Dice, T tiene 64 subconjuntos. ¿Cuál es la fórmula que te dije? Dijimos que es 2 a la n, pero estamos diciendo que esto vale 64. Haga lo mismo. 2 a la n es 2 a la... ¿Cuánto será 64? A ver. Mitad, 32. Mitad, 16. Mitad, 8, 4, 2, 1. ¿Cuenta cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que es un 2 a la sexta. Por lo tanto, se igualan exponentes por la propiedad. Por lo tanto, yo voy a igualar exponentes. Nuestra pregunta es, ¿cuántos elementos tiene T? La respuesta es 6. ¿Ya? ¿Listo? Corta un ratito. Bien. Entonces, chicos, con esta parte vamos ya a la pregunta número 4, avanzando los ejercicios propuestos del libro. Vamos a dar lectura a qué dice la número 4. Todos, por favor, con su libro y su cuadernito a la vez. Dice, sean los conjuntos, me dan dos, tanto la m y la n. ¿Cómo se lee? 2m más 1, tal que m pertenece a los naturales, donde m es de 0 a 5. Y me dan el conjunto n. La pregunta es, de estas proposiciones, que yo diga cuál es verdadera, cuál es falsa, y que afirmemos, ¿no? Exactamente la pregunta la voy a leer directamente desde el libro. No está totalmente copiada, pero sirve para algo. A ver, vamos a ver. Sean los conjuntos m y n de las proposiciones. Son verdaderas, me dice. O sea, yo debo buscar cuál de ellas es verdadera. Veamos. ¿Qué valores tienes tú de m de 0 a 5? A ver, de forma directa, por favor. Estás diciendo 2m más 1, m pertenece a n, donde m es de 0 hasta 5. A ver, ¿cuáles son los valores? Vamos, avanzamos. Cuando el valor es 0, ¿empecemos en 0? No, ¿verdad? Entonces tú dices m ahí y a mi derecha 2m más 1. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y termino en 5. 2 por 1, 2. 2 más 1, 3. ¿Cuándo vale 2? 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Cuándo vale 3? 2 por 3, 6 más 1, 7. Y si tú sigues el mecanismo, eso es una constante. 3, 5, 7, 9. Corrección acá. Debe ser 11. A ver, verificamos. 5 por 2, 10 más 1, 11. Significa que nuestra m, sus valores por extensión, 3, 5, 7, 9, 11. Ahora, la n que me dan en la pantalla, en el papelito, es 3, 5, 7, 9. Con estas dos, chicos, vamos a comparar los resultados. Verifica. Pregunta 1. ¿Es verdadera o es falsa? M y N. ¿Verdadera o falsa? ¿Tú qué dices? Falsa, porque le falta un número. O sea, esta de acá es falsa. La segunda. Me dice que M y N son diferentes. ¿Tú qué dices? Diferente. Sí. ¿Por qué diferente? Porque le falta un elemento. ¿Es diferente? Sí. Esto es verdadera. La tercera. Incluido. Incluido es semejante a cuando la mamá está embarazada. Bebé incluido en mamá. Por lo tanto, me preguntan que toda la M está dentro de la N. ¿Es verdad eso? ¿La M dentro de la N? No, es falso. Es falso. Entonces, es al revés. Y por último, la última pregunta me dice que N está dentro o contenido en M. ¿Es verdad eso o no? Sí, porque todos los elementos, todos sin excepción, están metidos dentro del conjunto M. Si gráficamente lo quiero hacer yo así en diagrama de Venn, N es este y M es el de acá. Por lo tanto, N está contenido, perdón, acá corrección, contenido en M. Entonces, este es verdadero. La pregunta es, ¿cuántas son verdaderas? Respuesta 2 y 4. Tomando la respuesta del libro, efectivamente, la 2 y la 4.
Nos vamos a la número 5. Dice, ahora entramos ya aquí a tallar lo que es clases de conjuntos. Veamos por acá, vámonos por este lado. Las clases de conjuntos. Las clases de conjuntos, espero que recuerden, miramos nuestro mapa. Son varios. El conjunto vacío, cuando no hay elementos. El conjunto unitario, cuando solo tiene un elemento. El conjunto finito, cuando tienes elementos contables. El conjunto infinito, cuando los elementos son totalmente gigantescos y no se pueden contar. Los conjuntos comparables, cuando uno está dentro del otro. Los diferentes, cuando en algo no son iguales, ¿no? Entonces, acá me pregunta la número 5. Indica cuál es el conjunto vacío. Pero para ello, te voy a pedir que te remitas nuevamente a tu libro. En la página 46, por favor, acá está. Dice, clases de conjuntos. Y las clases de conjuntos son finito, unitario, mira acá. El unitario, cuando solo hay un elemento. El vacío, cuando no hay ningún elemento. El conjunto potencia con 2 a la n, como habíamos quedado contigo. Entonces, miramos. ¿Cuál de ellos para nosotros será el vacío? A ver, piensa por favor, ayúdame a pensar. Me dicen números del 3 al 6, pero el número que yo debo buscar dice mayor que 3, pero menor que 6. ¿Qué número es ese? Estamos hablando del número 4 y del número 5. Hay dos números. Si son dos números, al reemplazarlos yo voy a tener respuesta. ¿Habrán elementos? Sí hay elementos. ¿Cuántos son? Acá no queremos saber qué valores son. Entonces acá tú dices, cuando vale 4, 4 por 2, 8, 8 menos 1, 7. 7. Cuando vale 5, 5 por 2, 10. 10 menos 1, ¿cuánto sería? 9. O sea, en otras palabras, tenemos para el conjunto A 2 elementos. Para el otro, observa. ¿Es vacío? No, este no es vacío. La siguiente, el número que viene es 4. ¿Cuántos elementos tenemos? Solo uno. ¿Será vacío? No es vacío. O sea, vacío no es. Entonces descartamos, porque este es finito. El tercero, números del 1 al 3. ¿Qué números hay acá? El 2. Al menos hay uno. Por lo tanto, si hay uno va a haber un elemento. ¿Es vacío? No es vacío. Acá, mayor o igual que 4, pero menor que 6. ¿Qué número es ese? Aquel que es mayor que 4, pero menor que 6. Si me dice mayor o igual que 4, empiezo en 4. Sería el 4 y sería el 5. ¿Será vacío? No. A ver, vamos al último. Número natural, mayor que 1, pero menor que 3. El número que estamos buscando es el número 2. 2. Por lo tanto, allí ese ejercicio tampoco es vacío. A ver, o yo lo copié mal o algo pasó. Detengo, corto. Estábamos en la parte final, donde dice n mayor que 1 pero menor que 3. ¿Qué número estamos hablando? Estamos hablando del número 2. A ver, reemplazamos. 3n menos 1. 3n menos 1 medios. A ver, reemplazamos. 3 por 2 menos 1 sobre 2. Estamos hablando de 6 menos 1 sobre 2. Número 5 medios. Muy bien. Pero vamos nuevamente a la caracterización. Dice que todo esto tiene que pertenecer a un número natural. Hagamos la pregunta. 5 medios, ¿es número natural? No, ¿verdad? Por lo tanto, eso es falso. En otras palabras, no tiene ningún valor. Por lo tanto, esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque el número que me ha salido es 5 medios y 5 medios no es un número natural. Por lo tanto, la respuesta es la E como conjunto vacío. Perfecto. ¿Listo? ¿Se entendió, chicos? Muy bien. Esperemos que estemos bien hasta el momento. La 6. La 6 dice, el siguiente conjunto es unitario. ¿Cuándo dijimos que el conjunto es unitario? Se dice que el conjunto es unitario cuando solo tiene un elemento. Y ese un elemento está, por ejemplo, aquí. Dice mayor
o igual que 4, pero menor que 6. Bueno, en este caso sería el número el 4 y el 5, pero para nosotros sesgarlo y cerrarlo, tendríamos que darle un valor. En este sería el unitario. Mayor que 1, pero menor que 3. Acá sería. Entonces, analiza. Si yo te doy, por ejemplo, así. A, elementos unitarios, el 5. Conjunto B, elementos unitarios, el 3. Otro, la letra A. Pero ¿y qué pasa si yo te doy así? Te digo A, repetido. El cardinal del conjunto E es 1. ¿Por qué? Porque el conjunto E se reduce a una sola letra. Pueden haber infinitas A, solamente va uno. Ah, maestra, o sea que si yo tengo este valor F y a mí me dicen A2, 2A. La pregunta es, ¿cuántos elementos tengo en total? ¿Cuántos? A ver, piensa. Cardinal de F, ¿cómo sería? El cardinal, la cantidad. De repente alguien pensará, dirá 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos el cardinal. No, el cardinal sale así. Vamos a reducirlo. La A, una sola, y el 2, uno solo. A solamente tiene 2 elementos. Cardinal de F, estamos hablando 2. Vamos acá. Dice, el siguiente conjunto es unitario. Calcular A al cuadrado más B al cuadrado. Si me dice es unitario, entonces se cumple esta característica de que solo hay un elemento. Conclusión. A ver, veamos. Conclusión. Yo tengo que suponer que A más B, punto y coma, A más 2B, A más 2B menos 3, dice. A más 2B menos 3. ¿Correcto? Préstame. Punto y coma, 12. ¿Ya? Entonces, de esta forma, acá nosotros vamos a trabajar el ejercicio. Te pido, por favor, que tú puedas terminarlo. No lejos, porque me veo muy bueno. Entonces, ¿qué voy a pensar? Desde que a mí me dice acá, es unitario, significa que hay un único elemento que pertenece al conjunto A. Ah, ya, ¿eso qué quiere decir entonces? Significa que son iguales. Son iguales. Todos tienen que ser igual. Vamos a suponer que yo tengo esto de acá. A ver, observa. Te digo, por ejemplo, X, Y, Z. Y si yo te digo son unitarios, significa que la X es igual a Y. Y si son unitarios, la X es igual a Z. Y si es unitario, la Y es igual a Z. Por lo tanto, X, Y y Z todos son iguales. Es la teoría. Pues entonces yo diré acá que A más B es igual a este, como que A más B es igual a